Hola amigos del internet, ¿qué es el rol? Bueno, sabréis o no que el rol es, pues interpretar un papel de algo, de un personaje o de algo, interpretar un papel. Así que creo que os podréis hacer una idea de lo que es el rol narrativo por foro. El rol narrativo por foro, como bien dice toda esa frase, se juega a través de un foro. Entonces el rol narrativo por foro, digamos que es una variante del rol normal, el clásico, el que se ha jugado de toda la vida en una mesa con un tablero y unas libretas y todas esas cosas. Pues es una variante de este, solo que además de valorar cómo el jugador interpreta a su personaje y las acciones que hace y todo eso, tiene también muy en cuenta la expresividad del jugador y la forma de narrar esas acciones. Como este rol es por foro, normalmente en la mayoría de las ocasiones los jugadores no tienen contacto físico entre ellos, sino que bueno, uno está en su casa y otro está en la suya y a través de sus ordenadores entran en un foro y ahí pues rolean. También es cierto que he visto rol a través de Twitter, rol a través de Facebook, rol a través de correo, en fin, muchísimas cosas. Entonces podemos decir que el rol narrativo por foro se diferencia básicamente del rol clásico en que la gran mayoría de las veces, por no decir todas, es el propio jugador el que narra por escrito las acciones de su personaje, todo lo que va haciendo, la trama de esa partida, tomando un poco ese cariz de una novela, de un libro, y por eso quería hablaros hoy del rol narrativo por foro, porque creo que es una forma de que cada uno exprese su creatividad y además de que estás escribiendo, también fomenta la lectura, porque obviamente tú para seguir una partida de rol narrativo por foro tienes que leer todo lo anterior. En este tipo de rol los participantes, los jugadores no se mueven por ganar o perder, sino más bien por crear entre todos una historia con un buen contexto y que quede todo bien coherente y bien bonito de leer. Y os lo digo desde mi propia experiencia porque yo he participado en estos foros de rol, ya sabéis por mi vídeo de acoso escolar que no tenía muchos amigos y bueno, yo tenía que ocupar mi tiempo en algo. Así que encontré el rol narrativo por foro y me introduje en ese mundo hace ya muchos años y también hace algunos poquitos que dejé de rolear porque no tenía tiempo. Y creedme cuando os digo que no se busca el ganar o perder, igual algún jugador sí, pero por norma general lo único que se busca en este tipo de rol es crear una buena historia. En el rol clásico, en el rol en vivo, pues se usan dados para determinar si una acción se lleva a cabo o es fallida. En estos foros, pues la verdad es que no es muy común, o por lo menos cuando yo roleaba no era muy común usar dados. Sí que más adelante encontré foros en los que se usaban dados para determinar la personalidad, bueno, no, más que la personalidad del aspecto físico del personaje, porque es que si no, todos serán una belleza. Y eso, pues la verdad es que encontrarte un foro en el que todos los personajes son de la talla de Brad Pitt para arriba, pues apaga y vámonos. También se usaban los dados para, pues para determinar si lo que os he dicho antes, una acción se lleva a cabo o no se lleva a cabo, o falla, o un ataque falla, o una defensa falla, cualquier cosa. Estos dados evidentemente no eran dados reales, sino que el propio foro te daba un, digamos, simulador de dados. Tú dabas a un botón y aleatoriamente te salía pues un número, y eso era pues los dados. Pero ya os digo, cuando yo empecé a jugar, tú decidías si tu personaje moría, si tu personaje hacía algo, si no lo hacía, eras tú el que lo decidía, tú junto con los otros jugadores de la partida. Porque en una partida no solo hay dos jugadores, puede haber 2, 3, 4, 5, los que queráis. Esto no pasa en el rol clásico en el que solo puedes tener un personaje, así que yo por esta parte me quedo con el rol narrativo por foro. Así que sí, podemos decir que el rol narrativo por foro es como escribir un libro, una novela entre varios jugadores, y la verdad es que me parece algo muy bonito y creo que, bueno, pues que debería experimentarse al menos una vez en la vida, aunque sea solo una partida. Y ya no solo es el hecho de la creatividad de poder escribir junto con muchas más personas una historia, sino que es el leer la historia que te está creando pues el jugador con el que juegas. No todo va a ser lo que tú escribas, sino la historia que estáis construyendo entre tú y el jugador o los jugadores con los que estés creando esa partida. Creo que esto fomenta la lectura, por supuesto. De hecho, esto fue lo que me introdujo a mí en la literatura fantástica, porque el foro en el que yo empecé a rolear era un foro fantástico así en plan medieval. Se llamaba Utopía Medieval, que luego se cerró y se creó Vorágine Renacentista, y luego se cerró y se volvió a crear Utopía Medieval, y me encantaba, de verdad. Pasaba unos ratos en el chat con la gente de allí que era brutal, de verdad.
La verdad es que lo he hecho bastante de menos porque hablaba con gente de todos los países de Sudamérica y parte de Estados Unidos también, porque había gente, claro, que hablaba español, que estaba en Estados Unidos, gente de aquí de España, de todos los lugares de España, y la verdad es que todos nos llevábamos súper bien. En este tipo de rol puede o no haber másters, pero siempre va a haber moderadores. Un moderador que te diga, pues esto está incumpliendo las normas del foro y todo eso. También hay unos administradores, pero yo creo que los administradores no se encargan precisamente de moderar, sino de administrar el foro. De hecho, yo tuve un foro de estos, de rol, y fui tanto administradora como moderadora como jugadora normal. Yo me camuflaba y decía que nadie me conozca, please, pero me conocían. Es obvio que este tipo de rol fomenta que no se escriba con falta de ortografía, porque evidentemente si tú escribes con faltas de ortografía, probablemente las personas con las que estés jugando no van a entenderte absolutamente nada. Y la verdad es que creo que fomenta mucho la buena escritura y sobre todo, como os he dicho antes, la lectura, porque es que tienes que leerlo. Yo de hecho he estado siguiendo partidas en las que yo no he jugado simplemente porque estaban tan bien escritas y una historia tan brutal, tan escandalosamente genial, que tenía que quedarme a leerla y esperaba con ansia que el siguiente jugador respondiese, porque que te enganchaban una barbaridad. Hay un talento de foros de rol que no los podéis ni imaginar. Si todas esas personas escribiesen libros, madre mía. Estos foros están muy bien estructurados, teniendo siempre como principio un subforo con las normas, tablón de anuncios, dudas y sugerencias, ambientación del foro, y después de eso ya vendrá, digamos que la parte en la que se juegan las partidas, que son las distintas partes del mundo en el que se ambienta ese foro. Por ejemplo, en un foro medieval, pues los subforos van a ser pues distintas ciudades, tabernas, cosas así. Si es un foro de Harry Potter, pues estará el subforo de Hogwarts, Hogsmeade, el Callejón Diagon. Todas estas cosas formarán lo que es el mundo en el que se está ambientando el foro, que puede ser tanto inventado como ya basado en una saga de libros, de películas, etc. Y es por esto por lo que podemos diferenciar, si no recuerdo mal, 3 tipos de foros. El primer tipo es de creación de vida imaginaria, que digamos que tú creas un personaje, bueno, vas creándole una vida. Probablemente quieras ser un héroe, probablemente quieras ser un villano, probablemente quieras ser una persona normal, pero todo eso tienes que ir creándolo tú con tu personaje a través de partidas tras otra, una tras otra, y así ese personaje irá evolucionando de una forma o de otra. En este tipo de foros es muy típico encontrar los personajes, los jugadores subdivididos en razas, como por ejemplo vampiros, licántropos, elfos, hadas. Todo depende de la temática del foro. Yo, por ejemplo, que estuve muchísimo tiempo en un foro medieval, pues había vampiros, había humanos, había elfos, había licántropos, había brujos, había todas esas cosas, ¿no? Yo tenía una vampira que me encantaba porque era súper mala. Por otro lado está el rol de interpretación, que en este tú interpretas a un personaje famoso. Yo a lo largo de toda mi experiencia en foros de rol he visto muchos foros en los que simplemente se cogía el nombre y la imagen de un personaje famoso y se jugaba a que tú eras ese personaje famoso, nada más. Y por último, el rol basado en anime, películas, como ya os he dicho, el de Harry Potter, o no sé, había también foros de One Piece cuando yo roleaba. Había foros también de Sakura, cazadora de cartas, de Sailor Moon. Y aquí es donde entran un tipo de personaje que no es un personaje que tú puedes ser en el momento que te registras en el foro, sino que es un personaje que tienes que esperar a que esté a disposición para poder usarlo, vamos a decirlo así. Os estoy hablando de los personajes canon. ¿Qué es un personaje canon? Pues no lo voy a explicar porque sinceramente no sé cómo explicarlo, pero digamos que es un personaje muy importante en la historia. Os voy a poner un ejemplo. Estamos en un foro de rol de Harry Potter. ¿Cuál sería un personaje canon? Pues Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley. Esos serían los personajes canon. Y bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que si tenéis alguna duda respecto a este tipo de foros de rol, podéis dejármelo en los comentarios, que yo estaré encantada de contestaros. Que si habéis roleado alguna vez en este tipo de foros, me encantaría saber cuándo y en cuál, porque es posible que, bueno, que hayamos coincidido, porque me haría mucha ilusión encontrarme con gente con la que he roleado, de verdad, no lo sabéis. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo, 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 que lo compartáis, porque la verdad es que no he visto vídeos en YouTube de este tema y no sé, me gustaría que llegase a mucha más gente. Me encantaría, de verdad, que la gente conociese este tipo de pasatiempo, vamos a llamarlo así, porque es muy constructivo y fomenta
lo que ya os he dicho, la creatividad, la escritura, la buena ortografía y sobre todo la lectura. Así que me despido como siempre, muchísimas gracias por verme, nos vemos como siempre en el próximo vídeo. ¡Mua!